Muy buen día, compañeros de la UNAD y profesora. Mi nombre es Aníbal Javier Cano Vázquez y esta es mi presentación. Mi tema fue Sistema Ferroviario Mexicano en el panorama logístico mexicano. Objetivos generales y específicos de la investigación. Definir los alcances logísticos del sistema ferroviario mexicano y qué oportunidades de mejora se pueden encontrar durante la investigación. Objetivos específicos. Determinar las capacidades actuales del sistema ferroviario mexicano e identificar el futuro logístico a mediano plazo, o sea, las mejoras. La metodología. La forma en la que se pretendió alcanzar los objetivos de esta investigación fue mediante la utilización de dos métodos investigativos, los cuales fueron investigación documental e investigación de campo. Dos tipos de investigación que permiten la obtención de datos, una a través de fuentes bibliográficas o hemerográficas y la otra, la cual se apoya de información y datos que provienen de entrevistas, cuestionarios, observaciones, bitácoras o diarios de campo. Para ello fue necesaria la ocupación de un periodo de aproximado de 15 días, en el cual se buscó la información necesaria y suficiente para respaldar el fin que busca dicha información. Posteriormente, ya que se tenía toda la información pertinente, fue necesaria la evaluación y la selección de la información, puesto que mucha información obtenida fue mediante el internet. La selección fue de suma importancia, ya que puede decirse que actualmente el internet ha desplazado enormemente aquellos recursos que siempre se han utilizado, que son los libros, las bibliotecas, audios, etc. Como existe demasiada información, se decidió buscar siempre algo en concreto. Se mostraba una gran infinidad de resultados. Se tuvo que filtrar de acuerdo a las necesidades de la investigación y se evaluaron y definieron sitios de internet de confianza para la obtención de información. Otra medida para la obtención de información fue a través de visitas a instalaciones ferroviarias, así como entrevistas, observaciones de campo o encuestas. La información cualitativa. Bueno, para este tipo de información yo me acerqué a portales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o así como el Instituto Mexicano del Transporte. Apliqué una encuesta y demás sitios que pude visitar, así como el Centro de Innovación de Logística y Negocios del Tecnológico de Monterrey. En cuanto a la información cuantitativa, pues fue lo mismo. Ocupé los portales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Instituto Mexicano del Transporte, además de empresas que están ligadas a la información que yo mostré. La recopilación y análisis de datos. Con la recopilación de datos obtenidos en la encuesta y encontrados en páginas, se pensó en la realización de gráficas o alguna infografía o tablas en la cual contener la información relevante, la que permita el fácil entendimiento de la investigación. Bueno, estos son los resultados de mi investigación o el desarrollo de mi investigación. Los antecedentes históricos del sistema ferroviario. La historia del ferrocarril mexicano nos remonta a los primeros años venideros de nuestro país, cuando se comienza a formar como una nación, como un país independiente. La primera línea ferroviaria en México fue la del ferrocarril mexicano, que partía de la Ciudad de México a Veracruz y que fue ya inaugurada en toda su extensión por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en enero de 1873. 3 años después, en 1876, esta vía fue finalizada, la cual tuvo una longitud de alrededor de 680 kilómetros. Durante el primer periodo del gobierno del presidente Porfirio Díaz, se promovió la construcción ferroviaria por medio de concesiones a los gobiernos de los estados y a particulares mexicanos, además de las administradas en forma directa por el estado. Bajo concesión a los gobiernos del estado se construyeron varias líneas que fueron tomando el crecimiento
constante de las líneas férreas por todo el país. El retorno de Porfirio Díaz y su permanencia en el poder, que fue del año 1884 a 1910, consolidaron la expansión de toda esta red ferroviaria. Entonces, para ya finales de su gobierno, en 1910, ya se contaba alrededor de casi 20,000 kilómetros de vías, lo cual demuestra la necesidad de crecimiento que se tenía en esas épocas. El desarrollo de la infraestructura ferroviaria en México. Durante el Porfiriato, la red ferroviaria creció con rapidez y se convirtió en uno de los medios de transporte primordiales. Esta red era de capital privado y el gobierno porfirista apoyaba su expansión. Bueno, tras la Revolución Mexicana, el ferrocarril pasó a manos del Estado mediante el decreto de expropiación del entonces presidente Lázaro Cárdenas, emitido el 23 de junio de 1937, que estableció una compañía pública que se llamó Ferrocarriles Nacionales de México, la cual era propietaria de todo el sistema ferroviario de México. Durante esa época este sistema fue subsidiado, aunque no se modernizó, lo que en el largo plazo generó estructuras productivas ineficientes, difíciles de modificar. Bueno, basta señalar que en el periodo del año 1989 a 1994 existió un plan de largo plazo y un programa de sistema ferroviario, en el cual se establecen las vías férreas que deben ser reconstruidas y los nuevos trazos a implementarse, así como las nuevas líneas a construirse hasta el año 2000. Era un plan que se tenía para seguir desarrollando la infraestructura ferroviaria aquí en México. Para el año 1995 el gobierno federal presentó al Congreso una iniciativa para modificar un artículo de la Constitución, que es el artículo 28, que reservaba al Estado la exclusividad de explotación de los ferrocarriles. Poco después de ello se sentaron las bases para la entrada del sector privado a este campo del transporte, a través de las normas básicas que redactó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por lo cual llevó a que se hiciera la primera licitación de empresas que fueran concesionadas para el uso de las vías férreas del país. Bueno, las capacidades logísticas del sistema ferroviario. La longitud de las vías férreas en México ha cambiado poco en las últimas décadas. En 1980 las vías férreas tenían una extensión de 25.510 kilómetros y en 1910 alcanzaron 26.351 kilómetros, lo que significó un incremento de 0.32% anual. La longitud se volvió a incrementar en 1996 en 261 kilómetros y aumentó otros 65 kilómetros para llegar a la extensión actual, que son 26.727 kilómetros. Bueno, en ese sentido se puede afirmar que la privatización del sistema ferroviario no ha contribuido a incrementar el tamaño de la infraestructura en México, o sea que se sigue trabajando con la infraestructura que ya se tenía con anterioridad, y lo que ha causado que se mantenga este periodo de solo mantener las vías férreas. Aquí muestro una imagen que es la situación actual de la red ferroviaria. Con las concesiones, cuando el gobierno concesionó, se presentaron varias empresas, las cuales se distribuyeron por varias regiones del país, como está Ferromex, Kansas City de México, Ferrosur, Chiapas Mayat, Coahuila Durango y Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, así como se pueden ver en la imagen. Bueno, el futuro logístico del sistema ferroviario mexicano. El principal problema para el ferrocarril mexicano y para México en materia de infraestructura es la insuficiencia de este medio para satisfacer su demanda como medio de transporte masivo de carga. Pero por ello
no quita el hecho que el transporte ferroviario está destinado a fungir como columna vertebral en materia de carga en virtud de sus grandes ventajas como medio de transporte. Actualmente México es uno de los países que a nivel mundial presenta mayores relaciones internacionales y comerciales con muchos países. Una de ellas y la principal es la relación comercial que tiene con Estados Unidos. Esto le permite a México tener, aparte de una geografía privilegiada, también recibe tratos privilegiados en cuanto a economía y relaciones internacionales, comercio internacional, etcétera. Bueno, dado que la infraestructura ferroviaria en México no ha crecido desde su privatización, mientras la carga que ocupa transportarse sí lo ha hecho debido a lo que ya mencioné, de las relaciones que tiene en México con Estados Unidos principalmente, ha hecho que se genere una saturación del sistema ferroviario, que se necesite más infraestructura para poder satisfacer la demanda del uso de la misma. Entonces, es por ello que es necesaria la realización de un plan emergente a mediano plazo o a largo plazo para la mejora del sistema y su infraestructura, lo cual determina una mayor complementación con lo que es el autotransporte, que para que este sector pues no quede estancado como se ha quedado en los últimos años, porque sí, realmente sí hay áreas de oportunidad que mejorarían en muchos aspectos la economía del país y principalmente este sector. Bueno, yo realicé una encuesta para así generar un poco más de información cualitativa y cuantitativa en la investigación, y esto fueron las preguntas que realicé en mi encuesta. ¿Cuán importante consideras que es para nuestro país el sistema ferroviario? ¿Has viajado por este medio? ¿Consideras que es un medio efectivo de transporte? ¿Qué ventajas considerarías de este medio de transporte? ¿Qué desventajas considerarías de este medio de transporte? La calificación de infraestructura del servicio y qué mejoras considera la gente para el sistema ferroviario aquí en México. Bueno, estos son los datos más relevantes que yo pude considerar de mi encuesta, y esto fue lo siguiente. ¿Cuán importante consideras que es para nuestro país el sistema ferroviario? El 50% contestó que es necesario, o un 25% dice que nunca lo ha considerado, y otro 25% considera que es muy importante. Entonces eso deja ver que para muchas personas aún es importante mantener este sistema de transporte. ¿Consideras que es un medio efectivo de transporte? Pues ahí están los resultados. El 50% dice que sí, el 37.5% dice que tal vez, y el 12% es una parte mínima, dice que no. ¿Qué ventajas considerarías de este medio de transporte? Bueno, muchos consideran que sus alcances es la principal ventaja que tiene el sistema de ferroviario mexicano, pero lo que sí se nota en esta gráfica es la desventaja que tiene en cuanto a infraestructura, que le hace falta una mayor inversión. Bueno, en cuanto a conclusiones y recomendaciones, dentro de la investigación documental y en la parte histórica del tema que se investigó, se observó que el sistema ferroviario mexicano podría verse en dos periodos, un antes y un después, eso determinado por la privatización de ese sector en 1996. Bueno, vamos a hablar del antes. El sistema ferroviario tuvo desde sus inicios un constante crecimiento que permitió una vasta extensión en el territorio mexicano. Pero pese a ello se encontró con muchas dificultades, ya que siempre estuvo un periodo de revolución o problemas económicos, lo cual no permitían que dicho proceso culminara de manera eficiente. A pesar de ello se mantuvo lo más que pudo para llegar a la etapa de la privatización, que es donde empieza lo que yo considero la fase del después. ¿Qué ocurrió después? Bueno,
Cuando se formaliza la privatización o la apertura a inversionistas en este sector, su cambio era más que necesario. Hasta la fecha se pueden observar sus constantes mejoras, la inversión que se le ha destinado a este sector también, pero que no ha sido suficiente porque se nota que su capacidad de uso pues, sigue siendo rebasada. Para ello, mis recomendaciones, o lo que yo encontré en internet a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue que se identificó que hay un programa nacional de infraestructura que va del 2014 al 2018, en el cual se plantea la posibilidad de realizar un plan de mejora extenso de las vías férreas en cuanto a su infraestructura, también por parte del Estado, el cual se verá complementado con las mejoras internas de las empresas privadas que tienen las concesiones sobre las vías de los ferrocarriles, las vías férreas. Sin embargo, actualmente se presentan diversos obstáculos que quizá no permitan el desarrollo completo de este programa nacional hasta el 2018, pero sin embargo no deja de ser una buena opción en cuanto a lo que yo mencionaba, uno de los objetivos, que era las mejoras al mediano plazo del sistema ferroviario mexicano. Y bueno, esto es todo, espero hayan entendido